Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes. Claudia, pues ahora ya cada rato estamos recurriendo aquí con que Claudia, ayúdanos a entender esto. Claudia, se están poniendo calientitos los asuntos económicos, Claudia. Mucho, Julio. Fíjate que este tema de Electra pues se está transformando en una nota que puede competir fácilmente, Julio, con la nota de Citibanamex como la nota del año. Quizás en diciembre de 2022 hagamos un ranking y digamos cuál fue la nota más relevante en materia de negocios. Creo que el grupo Electra del señor Ricardo Salinas Pliego había venido, Julio, durante varios años, que te diría yo décadas, pues elaborando esta estrategia fiscal, consolidando estos créditos fiscales, Julio, que reportaba la Bolsa Mexicana de Valores, 2.600, 2.300, hasta llegar a contingencias que, pues, según lo reconocido ante la Bolsa Mexicana de Valores, llegaron hasta los 18,000, 19,000 millones. Las cuentas del SAT es que son 40,000 millones de pesos. Y esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, Julio, de hacer que Electra ya llegó a la última instancia, ya no puede ir a otro tribunal, ya no puede recurrir a ninguna otra apelación, que Electra, Julio, pague lo que debe, como dice la canción. Ujú. Los resultados, según estaba leyendo en un reporte publicado en investing.com, dice pues que las bolsas de valores de México cerraron con caídas, el SP, BMV y PC perdió un 0,34% y habla de que el peor valor del índice fue Electra, que cayó un 4,07% y es el peor nivel en 52 semanas. ¿Fuerte esa caída, Claudia? Muy fuerte, Julio. Sin embargo, yo pronostico, ahora sí que haciendo un poco de pronóstico, que la caída va a seguir en tanto, pues la empresa, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, a través del EMISNET, no comunique cuál es su estrategia. Lo que es un hecho es que 2.600 millones de pesos ya van a tener que ser pagados. ¿Qué sucederá después? Pues corresponde al SAT. Desde las 8 de la mañana, 8:30, que abre el mercado de valores, estuvimos dándole seguimiento a las cotizaciones de Electra y sí tiene ya esta tendencia a la baja. Electra ha sido pues calificada por Fitch Ratings con una nota negativa, ya Fitch Ratings no la califica la acción, los CPOs, también hay deuda del mercado de valores, hay muchos instrumentos que Electra deberá pues explicar a los tenedores de deuda qué está pasando, pero sí, Julio, pues definitivamente la nota hoy fue la caída en las acciones de Electra y que no ha informado al EMISNET cuál es su posición más allá del comunicado de Grupo Salinas diciendo que recurriría a instancias internacionales, pero yo he preguntado ya a algunos fiscalistas si se puede recurrir y me dicen que es muy poco probable que Electra pueda hacerlo, Julio. Ujú. ¿Hay alguna posibilidad, Claudia Villegas, en este mundo nuestro? Todo mundo piensa en la especulación, dice, bueno, ¿y si es una maniobra? Hay quienes dicen, ¿y si es una maniobra de Ricardo Salinas para demeritar sus acciones y no pagar lo que tiene que pagar al SAT? Es poco probable, Julio, porque tendría él que tener todas las acciones y tendría que estar vendiendo él sus propias acciones. Y hay que recordar que el capital social en una empresa del mercado de valores es el que se pierde. Estaría dándose como un balazo en el pie, estaría como autoboicoteándose él mismo si estuviera haciendo esto. Me parece que lo peor que le puede pasar a un empresario es que sus acciones en el mercado de valores se deprecien ante la falta de información. Entre más información él pudiera dar, bueno, pues los inversionistas tendrían una manera de defender las posiciones. Pero en ese momento lo que están haciendo los inversionistas en Electra, porque esta acción hay que recordar que subió mucho ante la expectativa de que Electra consolida el negocio financiero, el negocio bancario del grupo, y era una acción que se estaba comprando a pesar de que, como dicen los inversionistas en el mercado de valores, siempre hay un Salinas risk,
un Salinas discount. ¿Por qué? Porque se tienen las acciones, siempre se tienen como en stand-by, en espera, Julio, de que no se confía plenamente en el gobierno corporativo de Julio, del señor Ricardo Salinas Pliego. Uh-huh. Salinas discount, o sea, ver con previsión y con cierto escepticismo las notas muy positivas que se dieran en esos negocios. Así es un término que desde hace tiempo, cuando él tuvo el problema de Codisco en Estados Unidos, se comenzó a manejar el Salinas Discount o el Salinas Risk, porque puede ser una acción que te puede dar muy buenos rendimientos por encima de la inflación, puede ser una acción que genere muy buenas dividendos, pero también te puede generar lo que estamos viendo hoy, una caída en un solo día de 4%, que es algo que debería preocupar al señor Salinas Pliego. Lo que sería interesante es cómo le hacen algunos empresarios del mercado de valores, que cuando se caen las acciones a un precio suficientemente atractivo, entonces sacas dinero de pues otra bolsa, de otras previsiones y recompras acciones y compras baratos tus acciones, o sea, apuestas tú mismo por esas acciones. Podríamos ver en los próximos días que el señor Salinas Pliego apuesta por Electra, pero sin una estrategia en materia de lo que sucede con el fisco, Julio, lo veo difícil. Claudia, y quedan pendientes otros juicios y otras resoluciones judiciales que en dado caso de tener esta tendencia que hoy se ha visto con la resolución de ayer de la Suprema Corte y que fueran adversos a los resultados para Salinas Pliego, pues pondrían a temblar el Grupo Electra y al Grupo Azteca en lo general. Es que son 40,000 millones de pesos, Julio, en el mismo, digamos, en la misma estrategia fiscal. Entonces, si ya se le cayó este juicio por un criterio de la Suprema Corte de Justicia y de acuerdo con lo que hemos investigado en Revista Fortuna, todos llevan la misma estrategia jurídica, estrategia fiscal, va a ser muy difícil que el otro juicio que tiene, por ejemplo, el más cercano, de más de 2,000 millones de pesos, la Corte cambie de criterio. Me parece que lo que vamos a ver, pues es una resolución en cascada en torno a este caso, que es muy importante decir, Julio, que se inició durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no fue el presidente López Obrador. El SAT solo le ha dado seguimiento a un recurso que podría ser muy interesante para que en 2022 el gobierno pueda equiparar y alcanzar lo que cobró en 2021 y en 2022, Julio. Bueno, pues Claudia, disculpa que hayamos, sé que estás además en un proceso de cierre de revista y que estás metida en todo, pero pues muchas gracias por atender esta llamada y por ayudarnos a entender lo que está pasando en este tema tan relevante, Claudia. No, al contrario, Julio, ya pues andamos reporteando este tema, andamos buscando fuentes, porque vamos a escribir también pronto sobre este asunto. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio con tu audiencia, Julio. La agradecida soy yo. Claudia, que tengas un buen jueves, un buen fin de semana. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Claudia. Gracias, Julio. Hasta luego.